Es un placer el estar aquí nuevamente y también una gran responsabilidad el poder estar aquí al frente como instrumento de Dios. Quisiera comenzar diciendo que el miércoles pasado estuve platicando con un hermano y me estuvo contando muchas cosas que están haciendo en la iglesia de ellos. Esta es de otra denominación. Y me dice que fue el pastor y dos hermanos de la iglesia a Colombia. Estuvieron trabajando mucho y dice que hubo mucho reavivamiento ahí. Llegó el pastor y llegaron los hermanos bien gustosos con un trabajo que fueron a hacer misionero de gran éxito. Y dice que empezaron a orar allí en su iglesia, empezaron a visitar enfermos, empezaron a ir a asilos, en fin, empezaron a hacer un gran trabajo. Y me estaba contando este hermano que había una señora con cáncer en el estómago y que estuvo yendo al hospital a visitarla durante varios días, y dice que para sorpresa de él y de todos, la señora ya no tenía cáncer. Y me dejó impresionado de tantas cosas que me decían. Y yo me quedé pensando y orándole a Dios, pidiéndole, ¿por qué nosotros no vemos lo que en otras iglesias hay? Y entonces comencé a orar, y yo tenía un tema para jóvenes, porque hoy es sábado joven. Pero al hablar con esta persona y orándole a Dios, ¿por qué en nuestra iglesia no se ven esos milagros que existen? Y entonces me puse a estudiar un poco Crónicas, y encontré el versículo de Segunda de Crónicas 7:14, donde habla acerca de un pueblo rebelde. Y dice que si se humillase su pueblo, el cual lo busca. Pero ¿saben qué? Mejor vamos a orar y vamos a abrir la palabra para que podamos entender bien lo que la palabra dice. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad de darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que lo que vayamos a estudiar en esta mañana lo podamos poner en práctica. Que seas tú, Señor, el centro de todo, y que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Crónicas 7, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el primer mensaje o la primer cosa que Dios quiere de nosotros para escucharnos? Humildad. Humillarnos.
Y esa palabra para nosotros de humillación no está en nuestro diccionario, porque somos orgullosos. Y muchas veces nos comparamos y decimos, pero él es más pecador que yo, pero él hace más cosas malas que yo. Pero siempre nosotros somos los santos. No queremos humillarnos, no queremos reconocer que somos rebeldes. El título del tema de hoy lo titulé El poder de la oración. ¿Y quién me podría decir cómo definir lo que es la oración? Hablar con Dios. El Camino a Cristo, en la página 70, bueno, del 77 a la 99, Elena G. de White dice que la oración es el abrir el corazón a Dios como si fuera a un amigo. Cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen mucho que no vemos, nos sentimos bien felices. Le abrimos nuestro corazón al contarle todas las experiencias que nosotros vivimos durante el tiempo que nos dejamos de ver. Y esa es la definición más bonita de la oración. El que le abramos el corazón a Dios como a un amigo. Encontré muchísimas oraciones en la Biblia, pero vamos a estudiar dos y vamos a escuchar tres diferentes oraciones o tres diferentes personajes que oraron y sus oraciones fueron similares. Vamos a alguien que me lea Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Con una voz fuerte para que todos lo escuchemos. Todo Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y su plegaria, escuchando el clamor, la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Escucha la oración que tu siervo te dirija en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo, le toma juramento haciéndole jurar, y llega el juramento ante tu altar, en esta casa tú oirás desde el cielo y actuarás, juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Dónde se supone que el siervo estaba orando? En la casa de Dios, ¿verdad? Y se cree que esta oración que está en Primera de Reyes fue hecha por Nehemías. Eso es lo que se cree en algunos eruditos, que dice que esta oración fue más o menos por el año 440 antes de Cristo. Ahora vamos a ver otra persona que me lea Segunda de Crónicas,
Segunda de Crónicas 6, 19 al 21. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su ruego. Señor Dios mío, oye el clamor, la oración con que tu siervo ora ante ti. Que día y noche tus ojos estén abiertos sobre esta casa, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Oye la oración que tu siervo ora en este lugar. Oye el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Desde el cielo, desde tu morada, oye y perdona. ¿Se dieron cuenta que es casi similar la oración? Y saben que hay una gran diferencia de tiempo entre Primera de Reyes y Crónicas. Hay más o menos un lapso de 250 a 300 años de diferencia entre ellos dos. Y se cree que esta oración fue hecha por Esdras. Entonces hay un gran lapso en eso, y las dos tienen casi el mismo concepto. Los dos hablan de un siervo orando en un lugar sagrado, ese que donde está el nombre de Dios perpetuo. Ahora, si estas dos oraciones están separadas por casi 300 años y se volvió a repetir, ¿cuántas veces nosotros no vamos a hablar de 300 años, pero vamos a hablar de por lo menos 10 años atrás? Nos recordamos si tuvimos alguna oración, o cuando íbamos a la escuela que nos pasaban a dar el Día de la Madre, un recital. ¿Nos acordamos cuál fue ese recital? ¿Por qué estas dos personas tuvieron ese privilegio de orar la misma cosa después que pasó más de 300 años o 200 años? Muchas veces nosotros pensamos que la oración no es tan importante, pero la oración para nosotros como cristianos es fundamental. Muchas veces nosotros nos creemos que somos tan pecadores que nuestras oraciones no pasan del techo, porque quizás lo que pedimos no ha sido contestado, y eso muchas veces nos hace desanimarnos, porque oramos y no tenemos contestación. Pero déjenme decirles que Dios sí contesta. Muchas veces te puede contestar en el momento, otras veces te puede contestar como que espérate, y otras ocasiones te dice que no, pero te contesta. Ahora bien, voy a dejar la última oración de Nehemías al último, y vamos a entrar al relato de las personas que involucran esta meditación. Y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas,
capítulo 33. Y vamos a ir estudiando la vida de esta persona que desde muy pequeño, bueno, ya 12 años no es muy pequeño, pero dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Crónicas 33, del 1 al 11. Vamos a ver cómo se desarrolla la vida de este rey llamado Manasés. Como que se me pegan las páginas. Dice el versículo 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó, ¿cuántos años? 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo todo lo agradable a Dios. ¿Cómo dice? Todo lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 3: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, ¿qué había hecho? Fíjense, desde los 12 años que comenzó a reinar, comenzó también a hacer lo malo. Y yo no sé si ustedes hayan estudiado ya esta historia, pero Manasés llegó a sacrificar a sus propios hijos a los reyes, a los dioses de Acera y de los Abales. ¿Ustedes creen que haciendo esto, creen que todavía Dios podría hacer algo por él? Vamos a saltarnos al versículo 6. Y dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hirón, y observaban los tiempos, miraba en agujeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos. Le gustaba saber cómo iba a amanecer el día, si iba a llover, si iba a hacer frío, si iba a estar caliente. Le gustaba saber si alguno de sus antepasados le habían dejado alguna herencia que no le dijeron, ¿no? Consultando a los adivinos. La vida de Manasés, desde los 12 años que comienza el relato diciendo, hasta donde dice que reinó 55 años, ¿cuántos años debería de haber tenido en ese entonces? ¿Perdón? 67 años. 67 años viviendo una vida deshonesta ante los ojos de Dios, haciendo lo malo. Y no solamente dice que era malo acerca de su condición, sino que superó aún a su padre, que también había hecho lo malo delante de Dios.
Y fíjense que el relato este de Manasés nos enseña a que por muy malos que nosotros seamos, Dios también nos escucha. Y vamos a ver qué fue o cómo fue que Manasés aceptó a Dios. Y esto nos enseña a nosotros que también tenemos esa oportunidad cuando nos sentimos que estamos mal, que no hemos hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Dios todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos al versículo 11 para terminar lo malo que hizo Manasés. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea que en el versículo anterior Dios les habló y no obedeció, no solamente a él, sino a todo el pueblo, y no obedeció. Ahora Dios manda un ejército para que arresten a Manasés y lo tengan cautivo. Y esto concuerda o no nos recuerda a nosotros que solamente en las dificultades es cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros derramamos nuestro corazón a Dios en los momentos de angustia. Vamos a ver qué dice el versículo 12 y 13. Alguien que me lo lea, por favor. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjense, ¿qué fue lo primero que hizo o qué fue la iniciativa que tuvo Manasés para orar? ¿Y cuál fue el texto que comenzamos? Sí, humillaron La humillación es el contacto más directo. Ahora sí que, como dicen por ahí, para que no pases por la máquina que te contesta todo directamente con Dios. Manasés tuvo que humillarse y reconocer que Dios es el Dios del imposible. Vivió una vida bien desordenada, fíjense, del versículo 1 al versículo 11, y pasaron 55 años y no sabemos cuánto tiempo estuvo cautivo, pero en 2 versículos Dios lo restableció en un lugar y lo prosperó, siendo aún malo. Porque Dios tiene misericordia, por eso Dios tiene misericordia, que se arrepiente y se humilla, Dios lo escucha. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que sí tenemos todavía conexión con Dios. Todavía podemos hablar con Dios y Dios todavía nos puede responder. Porque si nos ponemos en una categoría, nosotros no estamos tan mal como Manasés. Es que aquí podemos tener buena redención con Dios. Vamos a la segunda historia, a la segunda oración. Esta oración es una oración poderosa. Es una oración donde Dios hace cosas imposibles. Por eso esta oración es la oración de lo imposible. Y lo vamos a buscar en Primera de Reyes. Lo tenemos ya, perdón, Primera de Samuel,
capítulo 1, versículos 8 al 11. ¿Ya alguien lo tiene? Entonces comienza diciendo el versículo 8, pero para entenderlo vamos a empezar el 7. Dice: así decía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, y ella con amargura en su alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová, acuérdate de mí y no te olvides de tu sierva, sino que daré a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará sobre él navaja sobre su cabeza. Digo que esta oración es una oración de lo imposible, porque Ana ya era una persona adulta, por lo cual era imposible tener hijos. Pero ella abrió su corazón a Dios, derramó su alma, se humilló ante Dios, y Dios escuchó su ruego. Yo no sé cuántas mujeres buscan que no han tenido hijos, y muchas veces piensan que es imposible que tengan hijos aun cuando ya tienen 40 años. Y yo digo que 40 años no es una edad grande. Que haya un poco de riesgo, sí, pero no imposible para que Dios no obre también en esa mujer. Ana decidió pedirle a Dios un hijo y dedicárselo. Yo al principio no le encontraba el sentido de pedir algo si se lo iba a dar de todos modos. ¿De qué me iba a servir tener a mi hijo o pedir un hijo que no iba a estar conmigo? Si se lo iba a dedicar. Y yo como que cuando estaba leyendo eso, yo dije, pero ¿para qué? ¿Para qué pide un hijo si al final de cuentas nomás lo va a tener 2-3 años y se lo va a dar a Dios? Pero eso es lo que muchas veces Dios quiere. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le hace la promesa de su hijo y después le dice: bueno, pues ahora te toca sacrificar a tu hijo. ¿Se imaginan? O sea, cómo por ejemplo nosotros como padres podemos sacrificar a nuestros hijos. O muchas veces nosotros como padres que no queremos al hijo que todavía no deseábamos,
lo damos en adopción y muchas veces lo regalamos a nuestros parientes más cercanos. Yo tengo unos, son familia, pero como dicen, muy lejos, pero son familia. En ese entonces, una de mis primas tenía como unos 14 años más o menos y ya estaba embarazada. Cuando nació el niño, se lo regaló a su hermano. El niño creció y nunca le dijeron, ella no es tu mamá, es tu tía. Siempre le decían, es tu mamá, o sea, la verdadera mamá. Pero a ella no le gustaba que le dijera mamá. Le gustaba que le dijera tía, porque se sentía más cómoda, joven, para que sea mamá. Pero Dios trabajó mucho con esta mujer, que cuando ella se casó a los 25 años, ya no pudo tener hijos. Y no fue que haya abortado, no fue que le hayan hecho algo que impidiera ya tener hijos. Simplemente, como leímos la lección de la semana pasada, el vientre y los hijos son bendiciones. Y aquí Dios bendice a Ana, y cuando Ana ya era mayor de edad y solo quería un hijo, Dios la recompensa. La recompensa de tal manera que no se quedó con un hijo. Vamos a ver qué es lo que dice también ahí en Primera de Samuel. Ahora en el capítulo número 2, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 20: pero Elí era muy viejo, el 19, y le hacía su madre una tónica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella recibió a luz. ¿Cuántos hijos? 3 hijos y 2 mujeres. Y ya era grande Ana. Dios bendice y restaura todo cuando nosotros vamos con humillación ante Dios. Quisiera terminar esta meditación dándole gracias a todas las personas, hombres y mujeres, que Dios los ha llamado al ministerio de la oración. Gente que Dios ha puesto para que su pueblo, por medio de ellos, oren. Este ministerio es de gran sacrificio. Muchas veces nosotros pensamos que nomás es de hincarnos, orar y se acabó. Pero las personas que están en el ministerio de oración se levantan tan temprano para orar por ti y por mí.
Y hay que reconocer a estas personas que Dios les ha dado ese don y que nosotros podamos aprender de ellas. Dejé mi... Oh no, aquí está. Yo pensé que lo había dejado. La última cita que les quiero leer, y con esto terminamos, es una cita que se encuentra en el Camino a Cristo. Camino a Cristo, capítulo 12. No es el 12. Capítulo 8. En el capítulo 8 se encuentra esto que nos debería a nosotros hacer que podamos aprender más de la oración. Dice así: conságrate a Dios todos los sábados. Todos los sábados nos consagramos a Dios, estamos aquí rindiendo culto, adorándolo con cánticos. Dice, ¿cada cuándo? Conságrate a Dios cada día y haz de esto. ¿Cuál es lo primero que hacemos? Correr al baño, porque nos aguantamos toda la noche por no despertar y nos vamos al baño. Y ya en el baño pues aprovechamos y pues nos lavamos la boca, nos metemos a bañar, nos cambiamos, salimos de la casa y no tuvimos tiempo de consagrarnos esa mañana. Y como dijo mi esposa la vez pasada, nomás salimos y le digo, vámonos, que es tiempo de trabajar. ¿Sí? Ese es nuestro primer trabajo que deberíamos de hacer. Dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como instrumento tuyo, pero pongo en ti todos mis planes a tu servicio. ¿Ponemos nuestros planes en las manos de Dios? Son planes de Él. Sí. Son los planes de Dios. ¿Son los planes de Dios levantarnos sin orar? No. Son los planes de Dios decirle, Señor, voy a trabajar. Si hay alguien que quiera saber de ti, ponle a otra persona, porque yo voy a pasarme más tiempo trabajando, voy a agarrar tiempo extra, y si tengo chance, pues vengo a trabajar también el domingo. Los planes de Dios no son tus planes ni los míos, porque nuestros planes no son nada a los planes de Dios. Dios te quiere usar de tal manera que seas tú el instrumento que le hable a otro de la salvación que Dios te ha dado. Conságrate a Dios todas las mañanas. Que donde quiera que estés, en tu trabajo, con tu comunidad y con tu familia, puedas testificar el amor de Dios. Y de esta manera no necesitamos ir a tocar puertas, no necesitamos ir a decirle a otra persona, Dios te ama, porque lo que la gente ya quiere ver no es que lleves tu Biblia ni tu librito. Lo que la gente quiere ver es que el cambio cae en ti. La gente quiere, dice que
este mundo se va a acabar no porque estemos hablando, no porque le estemos diciendo a la gente Cristo viene, no porque le digamos a la gente este mundo se va a acabar. No, este mundo se va a acabar por testimonio. El testimonio que des tú va a ser la gente que va a llegar a los pies de Cristo. Y esa gente van a ser tus estrellitas que tengas en tu corona. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que no solo en este día nos podamos consagrar, sino todos los días el resto de nuestra vida. Vamos a terminar con el último himno. El